Hoy nos vamos a poner un poco nerviosos con esta historia y nos vamos a preparar para lo que viene. Soy el historiador y vamos a conocer de qué trata este asunto de la invasión secreta. Nada más tengan presente algo, no confíen en nadie. Ahora vamos con el video. Hubo un tiempo en que el Imperio Skrull controló una de las civilizaciones interplanetarias más poderosas de la galaxia. No obstante, una serie de guerras con los Kree, la destrucción del planeta capital del Imperio por Galactus y la pérdida de casi todos los demás planetas de la oleada aniquiladora llevó a los Skrulls a buscar un nuevo hogar. Dada la interferencia de la humanidad a lo largo de los años y debido a la información recabada después de la fallida misión de advertencia de los Illuminati, los Skrulls decidieron cumplir una antigua profecía y reclamar la Tierra, y ocurrió algo así. La reina Skrull, Beranke, empezó a planificar la invasión poco después de ascender al trono y comenzó con una iniciativa de sustituir a poderosos e influyentes defensores de la Tierra por agentes durmientes indetectables. Cuando los Vengadores descubrieron que Elektra había sido reemplazada por un Skrull, Tony Stark sospechó fuertemente de una amenaza potencial y convocó a los Illuminati para encontrar un plan que combatiera esa posible invasión. Luego, el resto de los Vengadores se dieron cuenta que un Skrull había suplantado a Black Bolt tiempo atrás, y sintiendo que no podían confiar los unos en los otros, el grupo se dividió para atacar el problema por sí solos. Al saber que los Vengadores descubrieron la infiltración, Beranke, que había reemplazado a Spider-Woman, dio la orden de proceder con la invasión, y el desastre se desató, cuando los Skrulls lanzan su invasión sobre el Pico, la base orbital de operaciones de SWORD, el Helicarrier de S.H.I.E.L.D., el edificio Baxter de los Cuatro Fantásticos y la montaña Thunderbolts, que quedan completamente destruidos. Así que bueno, varios agentes Skrull atacaron simultáneamente a diversas personas y puntos claves para la defensa de la Tierra. Mientras tanto, dos grupos de Vengadores, uno aprobado por el gobierno de los Estados Unidos y otro que no, compitieron por llegar a la Tierra Salvaje para investigar una nave Skrull caída. Allí se enfrentaron mutuamente y con un tercer grupo de héroes, los cuales afirmaban ser los originales sustitutos por los Skrulls a lo largo de los años. Manhattan se convirtió en el campo de batalla central del intento de invasión, pero con los Vengadores en la Tierra Salvaje, Nick Fury lidera un nuevo equipo de jóvenes héroes conocidos como los Guerreros Secretos, para ayudar a los héroes restantes a frenar a los Skrulls. Incluso, por más sorprendente que parezca, el encapuchado Hood se unió junto con sus villanos a la lucha. Cuando Reed Richards dio con un sistema para identificar a los Skrulls, los Vengadores regresaron a Nueva York y se unieron al combate junto con Thor y cada uno de los héroes de la zona. Verán que fue abatida y uno de sus lugartenientes, que había suplantado la identidad de Hank Pym, activó el suero de crecimiento que le había dado a Wasp mientras ella creía que era su marido, y esto la hizo crecer a un tamaño gigante y desprender una biotoxina letal, y fue ahí donde Thor detuvo al Skrull que hacía de Hank, pero Wasp lamentablemente lo pagó con su vida. Verán que se había recuperado, pero antes de que escapara, Norman Osborn la mató de un disparo. Más tarde, Tony Stark asumió gran parte de la culpa por no detener la invasión a tiempo, y el presidente disolvió S.H.I.E.L.D. y lo sustituyó por la iniciativa Thunderbolts, con Norman Osborn celebrando como un héroe, a cargo de la supervisión del registro superhumano de Estados Unidos. ¿Y saben cuál fue la parte más aterradora de todo este ataque? Que la población de la Tierra no tenía forma de saber en quién confiar, porque los Skrulls dentro de la Tierra estaban tan bien ocultos que nadie, ni siquiera entre ellos mismos, podían afirmar quiénes eran. Ya con esto podemos tener unas buenas bases para el estreno de este año de la serie Invasión Secreta por Disney Plus, que si no han visto el tráiler se los dejo acá en la descripción, que con estas imágenes parece prometer bastante, y al menos yo espero que así sea, porque es una historia que puede cambiar todo el rumbo de la historia del UCM. Espero les haya gustado el video, déjame en los comentarios qué te ha parecido y nos vemos muy pronto con más historias.